Bendiciones, feliz inicio de semana. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor el día de hoy tiene una palabra para tu vida y que ante todo Él me ayude a dirigirla, a transmitirla, que sea su espíritu en mis labios en este mismo momento, conforme a su voluntad, como Él puso esta palabra, sea dirigida, sea caída en este mismo momento en tu corazón, como una semilla, que no nada más puedas ver algo plantado a través de una palabra, sino que también puedas ver un fruto de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema es el siguiente. Cuando encienden el horno, ¿qué debemos de hacer? Cuando encienden el horno, ¿qué debemos de hacer? Quiero llevarte a cabo este Proverbio 16, sí, Proverbio 17, perdón, verso 3, se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El crisol para la plata y la ornanza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Para Dios poder probar tu corazón y ver qué tanto es lo que te falta, qué tanto es lo que no te falta, qué tan débil, qué no tan débil, qué es lo que tienes por dentro y qué es lo que no tienes por dentro. Dios lo único que necesita en nosotros simplemente es un proceso. Un proceso por la cual que se llama prueba. Y muchas veces nos va a poner como ese oro y como esa plata que dice aquí en Proverbio, que lo ponen en la candela, que lo ponen en el fuego, que lo ponen donde realmente va a salir, si realmente ya está listo ese oro, si es de oro de verdad, si es plata de verdad. Y muchas veces nosotros estamos en la mano del alfarero para que nos pruebe y para que veamos qué tanto es lo que nos falta, qué tanto no es lo que nos falta, qué tanto hemos madurado, qué tanto es lo que hemos crecido espiritual y terrenal, qué tanto es lo que realmente somos obedientes, leal ante la presencia, ante la palabra, ante la ley, ante los mandamientos de la voz de Dios. Entonces, simplemente necesitamos saber qué hacer cuando el horno se enciende, cuando mandan a calentar ese horno más de lo que nosotros nos imaginamos, en el momento donde nosotros muchas veces no nos esperábamos, un momento crítico, un momento difícil, un momento incómodo para nuestras vidas. Dice la palabra, el crisol para la plata y la ornanza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Dios necesita ver qué es lo que tú y yo tenemos por dentro. Muchas veces tú y yo no sabemos lo oculto que tenemos. Por eso es que el salmista David le dijo, Señor, le dice en uno de los salmos, líbrame de mis pecados ocultos. Porque él sabía que dentro de su corazón podía haber muchas cosas ocultas que él ni siquiera él sabía. Y literalmente muchas veces nosotros, cuando hacemos este tipo de oraciones, Señor, límpiame, Señor, saca, Señor, lo que esté mal de mí, sácalo, esto. Y empiezas a ver unos cambios tuyos repentinamente que tú dices, wow, pero ¿de dónde salió esa versión mía tan fea? Ese comportamiento, esa actitud, ¿por qué actúo así? Porque hice esto, porque hice lo otro, porque realmente te están sacando lo oculto que tú y yo ni siquiera sabíamos que teníamos. Y Dios necesita simplemente es un horno para ver qué tanto es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo comportarnos? No evitar el horno, no evitar las veces que mandan a calentar ese horno en el proceso. Mindeli, me estás diciendo que mandan a calentar el horno, pero ¿cómo lo mandan a calentar? ¿No te has dado cuenta que cuando tú estás pasando un proceso y en lugar de salir del proceso, el problema es se enciende más y tú dices, Dios mío, pero esto se puso peor de lo que yo me imaginaba? Y es donde tú sientes que ya no puedes más y viene como un quiebre de llanto, un quiebre de dolor, donde tú dices, Dios mío, que eso le pasó a Jeremías, le pasó a Moisés, le pasó a Elías, le pasó a muchos de estos hombres, por ejemplo, y cada uno de ellos, muchos de ellos deseó hasta la muerte. Le pasó a Job. Era un quiebre donde no nada más entras en un proceso, sino que te mandan dentro de ese proceso que se encienda más
el proceso y tú dices, Dios mío, pero todo en lugar de ir bajando, todo está como que volteándose, se te están encendiendo el horno, te están probando el corazón, están viendo la versión de tu corazón, están probando qué tan leal eres a la palabra, a la voz, a la presencia, a la adoración, a la búsqueda. Están probando qué tanto es lo que tienes como pureza o inmundicia por dentro. Y así como Dios nos hace entender que así como prueban el oro y la plata, Él necesita probarnos a ti y a mí. Vamos rápidamente a Isaías. Isaías 48, 10. He aquí te he purificado, y no como plata, te he escondido en hornos de aflicción. O sea, mira lo que está diciendo aquí la palabra. He aquí te he purificado, para que a mí me purifiquen, para que a mí me laven. Por ejemplo, tienes una ropa sucia y la sábana, la cobija, todo, tú vas a meter eso en la lavadora y echarle jabón, echarle de todo, después lo último le echas el suavizante para que huela oloroso, pero eso llevó un proceso para que te quedara limpio. Imagínate que Dios te mete en esa lavadora y tú estás para acá y para allá y para allá y tú sientes dolor, sientes llanto, sientes que todo el mundo hace lo que hace y al momento tú dices, Dios mío, ¿dónde tú estás? No te siento que mira todo lo que me hacen y tú sigues ahí en silencio, mira todo lo que hablan, mira todo lo que me hacen y mira todo lo que estoy pasando, ¿por qué lo permite? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esto? Y Dios metiéndote en esa lavadora en ese momento para que sacarte la mugre, lo mugre, lo podrido, lo que realmente ni siquiera sabías que tenías por dentro. Y dice, aquí te he purificado, y no como plata, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo es que Dios nos va a agarrar a nosotros y nos va a esconder para afligirnos, para redimirnos, para poder purificarnos, santificarnos, redimirnos, para sacar el brillo de ese corazón que tienes por dentro? Primero tienes que afligirte. Podemos ver en la vida de Job, ¿qué tanto era lo que Job tenía que Dios modificar en su vida cotidiana, en su vida espiritual, que tuvo que desbaratarle todo para construirle todo de nuevo? Y vemos a un Jeremías entrando en una cisterna injustamente, metiéndole en la cárcel. Vemos a un Elías con una persecución tan fuerte. Y vemos a un Pablo corriendo de aquí para allá y dando una palabra, pero aún así sintiendo quebranto, persecución y todo lo que viviera y todo lo que vivió. Entonces, cuando tú ves todo esto, literalmente para Dios purificarnos, santificarnos y nosotros poder sacar la pureza de su esencia, primero nos tiene que meter en ese horno, meter en esa lavadora, sentir nosotros el quiebre que realmente necesitamos. No sé si te ha pasado donde sales de un proceso para entrar para otro y ya tú dices, ya siento que es mucho porque estoy saliendo de uno para entrar en otro y ahora qué pasó, por qué. Y no sé si te ha pasado que aún saliendo y entrando en otro proceso tú dices, wow, Señor, entrando en este proceso me estoy dando cuenta que todavía me falta, que todavía murmuro, que todavía me quejo, que todavía soy chismosa, que todavía soy problemática, que todavía esto era necesario porque necesitan que te aflijan para que puedas ser quebrantada y saquen la mejor versión tuya y saque esa purificación que Dios quiere en ti y en mí. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 1:6, dice la palabra aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Una de las cosas que me llamó la atención ahorita leyendo este versículo es que dice que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos porque pasamos por un proceso y entramos en otro y estamos como David, de desierto en desierto, y entonces empezamos a decirle a Dios, ay, ¿qué tanto?
qué tanto es lo que tú me afliges o qué tanto es la prueba. Y literalmente esta palabra dice, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que tenemos que pasar diversas pruebas para ser como ese oro, para que nos pulan y saquen la mejor versión en nosotros. Y muchas veces nosotros, ay, pasé por esto, pasé por lo otro, ya no queremos más proceso. Ya no queremos que nos enciendan el horno, ya no queremos que nos metan en la lavadora, ya no queremos que realmente ya seamos intachables, pero es que no. En estos días le dije a una persona, porque esa persona me dijo, yo no sé qué tanto Dios me prueba. Y yo le digo, mira, yo tengo 6 años en el Evangelio. Y los 6 años que yo tengo, Dios todos los días me prueba. Y todos los días me doy cuenta que me falta. En una área, en cualquier área, me doy cuenta que todavía me falta. Entonces no podemos decirle a Dios que tanto nos prueba, porque realmente nosotros necesitamos las pruebas. Porque en cada prueba nosotros crecemos, en cada prueba maduramos y en cada prueba le agradecemos 1.000.000 a Dios. ¿De qué? De agradecimiento, porque era necesario. Mira, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo he pasado por decirte una atribulación esta semana. Y pasé por una tribulación muy fuerte, X. Y lloré y pataleé y no sé qué, y esto, lo otro. Y salí de mi prueba con excelencia, porque algo que siempre le pido al Señor, que me ayude a salir como Él espera en la prueba. Entonces salí y sentí que mi Dios me probó y pasé la prueba, fino. Y saliendo entró en la otra. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué esto? Me siento a analizar y me doy cuenta que necesito otra cosa. Aprender más, crecer más, tener otras experiencias. Entonces tenemos que acostumbrarnos a lo que dice esta palabra. En diversas pruebas. No es que vamos a tener una prueba y ya yo soy intocable porque ya yo estoy en la perfección de Cristo. No, nunca vamos a estar a la perfección de lo que es Cristo, porque Él es perfecto y nosotros no estamos en esa perfección de la totalidad. Vivimos en un mundo y vivimos en una carne que nos exige siempre lo contrario de lo que nos exige el Espíritu, y son luchas y luchas, pero para eso estamos aquí, para levantarnos, a seguir en las diversas pruebas, para poder llegar a la perfección un día del carácter de Cristo, de la moldura que Cristo nos quiere dar. Dice, para que sometida a pruebas vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces es importante que nosotros podamos ver que así como compara la Biblia el oro, que es probado, que es pasado por un proceso, por diversos procesos para poder ser probado de la calidad del oro, así mismo somos nosotros. En las manos de Dios vamos a ser probados y vamos a ser pasados por esas diversas pruebas para poder estar en la perfección, en la madurez que Él espera en nosotros. Y quiero llevarte a Daniel capítulo 3, verso 16, y quiero llevarte a la historia que ya sabemos mucho, y qué mejor ejemplo que este, y es el de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos literalmente estuvieron metidos en el horno como aquel oro fino, como aquel oro que pasa por un proceso. Humanamente ellos pudieron presenciar ese horno. Tú y yo no podemos presenciar ese horno a nivel físicamente, como Sadrach, Mesach y Abednego, pero espiritualmente sí. Yo no sé si te ha pasado por un momento donde estás pasando una tribulación o un desierto muy fuerte, y literalmente es ahí donde tú sientes que ya no puedes más, pero es ahí donde realmente tienes que esperar por la mano de Dios, porque no hay salida. Porque no hay salida, pero tú dices, tengo que creer que lo va a hacer, tengo que aceptar que lo va a hacer, tengo que caminar por fe, porque no hay salida. Es aquí donde no me puedo mover y es aquí donde lo voy a glorificar. Entonces te están encendiendo el horno. 3 veces más era la calentura de estos hombres
pero su actitud fue lo que hizo que la gloria de Dios se glorificara, que no quedaran en vergüenza, pero sobre todo que el mismo Jesús se metiera en el horno con ellos y que todo aquel que los quería en vergüenza, humillarlos, en ese momento dejarlos en poco, pudieron en ese momento ver el respaldo de Dios. Y es lo que Dios espera de ti y de mí. A eso vamos ahorita. Dice la palabra: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tu mano, oh rey, de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno no se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y como la orden del rey era apremiamente, lo habían calentado mucho. Mira lo que dice: lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Señor Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró a sus siervos y confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entraron en su cuerpo antes de servir a adorar a otros dioses que es su Dios. Mira, tenemos mucho que aprender de estos hombres. Estos hombres hicieron algo maravilloso en medio de esa calentura. Todo lo que quería el rey en ese momento era que ellos se sometieran a la ley. Y la ley era que adoraran la estatua que él había hecho. Pero como nosotros no podemos humillarnos a ningún otro Dios, sino nada más a nuestro Padre Celestial, inmediatamente ellos, su palabra no se retractaban de lo que decían. O sea, no negociaban en ese momento la palabra que ellos cargaban, la palabra de la integridad, la palabra de la pureza, la palabra de solamente humillársela a un solo Dios. Y no negociaron que pasara lo que pasara, que vivieran lo que vivieran, pero yo voy a padecer con gusto, yo voy a sufrir con gusto. Que quiero hacerte entender que a la hora de nosotros ser probados delante de los ojos de Dios, es ahí donde el enemigo va a apostar, donde tu fe, tú claudiques, donde te niegues, donde te doblegues, donde realmente pierdas la integridad, pierdas tu fe, pierdas la fidelidad. Y dice la palabra que en ese mismo momento ellos no negociaron y ellos dijeron: que pase lo que pase,
Aunque Dios nos libre o no nos libre, nosotros no vamos a cambiar de decisión. Es decir, que a la hora del fuego, nosotros sentirlo, a la hora de ese horno, nosotros sentirlo, a la hora que las cosas aparentemente se pongan peor, seguimos creyendo de que Dios puede hacer algo, y si no hace, seguimos permaneciendo en la pureza de que Dios espera de nosotros, porque en ese momento que ellos le retan al rey, ellos todavía no estaban viendo un milagro, ellos todavía no estaban viendo que Jesús iba a hacer el milagro. Ellos en ese momento simplemente estaban sintiendo, era opresión, en ese momento estaban sintiendo las opresiones de un rey, de un pueblo que ellos querían que ellos se doblegaran, pero aún así ellos no se dejaron manipular. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender con esto? Que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, siempre nosotros vamos a bregar con algo, siempre vamos a estar haciéndole entender a las tinieblas que nosotros vamos a poder con eso, que Dios nos ha dado la capacidad, que Dios va a sacarnos de eso, que Dios va a hacer algo, que si Dios no lo hace, vamos igualmente a permanecer con la integridad y con la fidelidad que Dios espera. Una de las cosas que vemos aquí es el reto de que realmente mandaron a calentar el horno, y cuando los meten, las personas que los llevaban a meterlo al horno no aguantaron el semejante vapor de lo caliente que estaba el horno. ¿Cómo es que realmente 3 personas entran en el horno y está sumamente caliente, no les pasa nada, pero los que no entraron, sino que solamente se acercan para empujarlos o para dañarlos, no aguantan la presión? ¿Qué quiero hacerte entender? Que muchas veces nosotros vamos a sentir la presión del horno, vamos a sentir 3 veces el horno más caliente, 7 veces más el horno caliente, y es ahí donde realmente tú sí vas a poder el problema, tú sí vas a poder soportar y aguantar lo que otro, a lo que el otro lo mata, a lo que el otro no resiste, al que el otro no supera. Y es ahí donde tú dices, es ahí donde las personas se preguntan, quise decir, ¿cómo es que ella aguanta? ¿Cómo es que ella está todavía parada? ¿Cómo es que ella todavía puede? ¿Cómo es que él va a poder con esa empresa, con esa esposa, con ese matrimonio? ¿Cómo es que ha aguantado por tantos años? ¿Cómo es que? Porque es que realmente esto no contiene de nuestra fuerza. Esto no es con ejército, esto es con su espíritu. Mientras que aquellos apenas, me imagino que lo agarraron para empujarlos, para lanzarlos, para meterlos en el horno, ellos no soportaron el vapor. Y es ahí donde realmente aquí, mientras muchos se envenenan, se lanzan en el metro por depresión, por ansiedad, se toman pastillas, se divorcian, hacen y deshacen, porque no soportan lo que tú y yo sí podemos soportar. ¿Sabes por qué? Por tan solo de guardarnos, por tan solo de tenerlo, por tan solo de escucharlo, por tan solo de honrarlo, por tan solo de glorificarlo, por tan solo de obedecerlo, por tan solo de quedarnos, por tan solo de estar con su presencia, y que a pesar muchas veces no lo vamos a sentir cerca, vamos a seguir con la obediencia y la integridad de que, ¿sabes qué? No me importa lo que me exija, lo que quieras, lo que me digas, pero yo me levantaré a seguir lo que Dios me exigió, lo que Dios me habló y lo que Dios puede hacer por mí. Las tinieblas, a la hora de vernos que nosotros pasamos por un proceso o por un desierto, siempre va a apostar algo que nosotros le fallemos. Date cuenta que Pedro inmediatamente fue muy rápido de negar a Jesús. Fue muy rápido porque lo que Jesús quería era que él tuviera fe. Que tuviera fe, porque el diablo lo había pedido para zaranguearlo, pero dice la palabra que yo he rogado que tu fe no te falte, porque realmente era la fe que él necesitaba. Y nosotros necesitamos entender que en cada proceso, en cada momento que estamos pasando, que entramos en desierto, en atribulaciones que necesitamos pasar, experimentar, en lugar de berrear, llorar, berrinchar o lanzarnos en el piso por un momento a quejarnos, es donde tenemos que levantarnos a fortalecernos en la área donde el diablo quiere que nosotros le fallemos a Dios, donde el diablo espera que nosotros tiremos la toalla. Y es ahí donde tú dices, ¿sabes qué? No me importa lo que me estés haciendo o lo que me estés retando,
pero yo voy con toda, yo voy para adelante, yo lo creo, Dios lo hará, yo cargo una palabra, yo cargo una promesa, Dios me lo dijo, Dios me lo habló. O sea, es la resistencia de aguantar, y en ese momento estás sintiendo el horno, y estás sintiendo el vapor, y estás sintiendo el momento difícil. Tú dices, Dios mío, pero esto está peor, y yo sigo aquí creyendo. No importa, no debes de bajar la guardia. No dejes de bajar la resistencia de la potencial de lo que carga, porque es ahí donde se te aparece el maestro. Es ahí donde dice, no, yo tengo que meterme con ella en ese asunto. Yo tengo que meterme con él en ese asunto. En este día me pasó algo que, tantas cosas que me pone Dios para orientar a otras personas, que literalmente me pasa que tengo que interceder por los problemas de las otras personas. Y la persona estaba desesperada. Fue un proyecto muy grande, que para mí era una meta muy inalcanzable, pero con la gloria de Dios lo hicimos. Y era una meta demasiado hermosa, pero era un reto demasiado grande y de riesgo. Y recuerdo que en ese momento el enemigo no me estaba atacando a mí, sino que estaba atacando a la otra persona para debilitarla, para llevarla a la depresión, a la ansiedad, la falta de fe y todo. Entonces, yo estaba fortalecida, pero veía a la otra persona y el enemigo me hacía como para que yo me debilitara. Hasta que me molesté y me levanté y me fui al lugar donde yo oro. Y le dije, ¿tú quieres guerra? Pues vas a tener guerra, porque no me vas a ver tirada en el piso. ¿Tú me quieres ver llorando? No me vas a ver llorando, porque no vamos a ver cara a cara. Y en este mismo momento te digo, retrocede, porque cargo una palabra, porque cargo una promesa, porque cargo lo que Dios me dijo, y retrocedes del territorio, del lugar, del sitio. Me levanté porque llegó un momento donde tú tienes que hacerle entender al enemigo que no le tienes miedo. Y me vas a decir, sí, pero ya eso le compete a Dios, ya nosotros no estamos para pelear con el enemigo. Sí, muchas veces vamos a tener que entregarle guerras, que Dios haga la parte que le corresponde, sí es verdad, pero hay momentos donde el diablo lo que quiere es verte tirada, llorada y quejándote ante la presencia de Dios en ese momento, para que Dios haga algo a tu favor. No, pero hay momentos donde uno también tiene que demostrarle y hacerle entender que miedo no le tenemos, que ya Él está derrotado y que está pisado debajo de los pies de Jesús y de nosotros también. Entonces esa era la resistencia que tenían estos tres hombres. O sea, yo me imagino que cada vez que le decían, arrodíllense, adoren, miren la estatua, hagan esto, ellos no vamos a cuestionar. ¿Sabes qué? No lo vamos a hacer. ¿Sabes qué? Me levantaré en este mismo momento. A que me metan en el horno no me importa, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que va a hacer algo. Y es lo que Dios te está diciendo en tu vida. No es tiempo para llorar, no es tiempo para quejarte, no es tiempo para murmurar, no es tiempo para estar triste, es tiempo para levantarte y confrontar lo que el diablo quiere debilitarte para que tú le falles a Dios. Porque ellos fácilmente ahí, ellos podían fallarle a Dios. ¿De qué forma, Migdeli? Ellos podían doblegarse y se les hacía más fácil el problema. O sea, le adoraban la estatua y ya. Pero ellos no iban a contaminarse, ellos no iban a doblegarse, ellos no iban a perder su integridad ante los ojos de Dios, y mucho menos iban a perder su fe ante los ojos de Dios para ser leal. Ellos prefirieron 1000 veces que le calentaran el horno. Es 1000 veces que te calienten el horno y que sientas la presión del horno para que Jesús se te glorifique, se te manifieste, y en medio de la imposibilidad Él haga el milagro, a que te doblegues a una estatua, a que te doblegues a darle la razón al diablo y a someterte a lo que Él te está ordenando. En cada prueba, en diversas pruebas, vas a pasar por diversos momentos donde no vas a experimentar lo mismo, y en cada momento vas a experimentar una área que Él quiere ganarte. Ellos en ese momento tenían que darle la gloria y la adoración a Dios, y el diablo quería que se arrodillaran ante Él, que le adoraran. Y la palabra dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros aquí no estamos para darle ni alabanza, ni gloria, ni adoración a Satanás. Aquí le damos la gloria a Dios por los siglos de los siglos, amén, por siempre. Y para eso vamos a tener que levantarnos a demostrarlo en diversas pruebas, en momentos difíciles, donde el horno te lo van a encender y vas a sentir qué es esto, porque sí lo vas a sentir. Yo lo he pasado, yo lo he vivido, yo decía, Dios mío,
¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pasando? Hazme entender, dame el entendimiento, el comportamiento, la actitud. ¿Cómo hago para sobrellevar esto? Y Él siempre te va a dar la estrategia. Y eres tú la que te tienes que levantar a comportarte con la cordura que Dios espera, de la valentía que tú portas y que tú cargas. Hablaba anteriormente de lo que tenemos nosotros por dentro, que muchas veces no lo conocemos si no pasamos por atribulaciones. Y es ahí donde realmente sale la mejor versión de nosotros. Estos hombres les salió la mejor versión de la integridad, de la fidelidad, de la honra de Dios, fue en el horno. Y en el horno es donde saldrá lo que realmente tú tienes de parte de Dios, lo que tú portas, lo que tú tienes, la guerrera, el guerrero, la valiente. Mira, tú no vas a saber si eres valiente si tú no pasas por un momento difícil. Tú no vas a saber si eres verdaderamente, tú tienes una fe inquebrantable si tú no pasas por un momento difícil. Tú necesitas pasar por el horno. Y cuando te calienten ese horno, es ahí donde realmente le demostrará a todo aquel de qué estás hecho. Lo que me llama mucho la atención es que los otros no aguantaron lo que estos se aguantaron adentro. Y es por eso que tenemos que estar ungidos, llenos de la presencia de Dios, porque lo que otro realmente lo mata a nosotros no nos va a matar. ¿Sabes por qué? Porque realmente no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu. Date cuenta que después Nabucodonosor empieza a ver y empieza a decir cuánto fue que entraron, porque yo veo 4 y de paso están ahí dando vuelta en ese horno. Y todas estas personas pudieron creer en el Dios de ellos. Tú sabes cómo realmente mucha de nuestra familia, de nuestra generación, de donde nosotros vayamos, van a poder creer de nosotros. Es de esta manera. Es que nosotros nos sacrifiquemos a pasar un momento difícil para que otro pueda llegar y entender que si a ti no te mató, a mí tampoco. Que si a ti no te mató, a él tampoco. Que si a ti no te mató, a ella tampoco. Entonces es importante la fe, el comportamiento, la actitud que nosotros tenemos ante la circunstancia para que otros puedan ver de lo que estamos hechos. Una de las cosas que vemos aquí, que todas estas personas se doblaron ya no a la estatua de Nabucodonosor, sino al Dios todopoderoso. Creían en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, para que tu generación, para que tu esposo, para que tu esposa, para que tu hijo, para quien sea que tenga que venir a la presencia de Dios, tienen que ver primero a una mujer con testimonio, a un hombre con testimonio. Nosotros podemos ganarnos a una generación es con el testimonio de una mujer valiente, guerrera, que no se doblega a lo que dice primero un esposo o una esposa o una hija o una tía o un papá o una mamá. Es a lo que dice la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué me exige mi Dios primero? No te estoy diciendo que deshonre a tu casa, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo. No, estoy diciendo que por encima de todos ellos primero es Dios. Y date cuenta que ellos pusieron a Dios en primer lugar y Dios lo puso a ellos en primer lugar. Porque Dios nunca dejará en vergüenza al que lo pone en primer lugar. Dios nunca dejará atrás al que lo pone a él adelante. Así que levántate a poner a Dios en primer lugar. Levántate a sacar la mejor versión. Levántate a resistir. Levántate a ser aprobada, a ser probada como ese oro. Levántate a resistir diversas pruebas. Y no estás para decirle no es el tiempo de eso. Es el tiempo de decirte, aquí tengo que sacar este lado. Tengo que levantarme, tengo que ser valiente, tengo que sacarme las lágrimas, ya no más llanto, tengo que levantarme a decir, ¿sabes qué? Es aquí donde Dios espera que yo voy a ser valiente. Eso es lo que Dios está esperando en ti y en mí, que saquemos la mejor valentía, coraje y las mejores áreas que nosotros tenemos para que muchos de nuestras personas que estén alrededor puedan decir, wow, yo necesito el Dios de ella, yo necesito el Dios de él. Yo necesito el Dios de ella. ¿Por qué? Porque nunca le ha fallado, siempre le ha ayudado, siempre le ha levantado, siempre le ha redimido, siempre le ha sanado, siempre le ha echado la mano. Pues yo necesito eso porque el Dios o la estatua que yo tengo no me ha hecho nada. Tú sabes la cantidad de personas que tenemos alrededor que tienen estatuas y que se rinden a sus estatuas y que creen en sus estatuas y no creen en el Dios que tú y yo sí. Y es ahí donde tú y yo tenemos que levantar a testificar y a humillarnos ante nuestro Dios y a dar la mejor versión para glorificar a Dios, para que Dios pueda exhibirse a través de nosotros
y estas personas puedan venir a sus pies. Cuesta, sí, no es fácil, pero es lo mejor. Y no es con tu fuerza, sino con su fuerza. No es con tu espíritu, es con su espíritu. Sí, así dice su palabra, no es con ejército, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Así que levántate, si sientes el horno que se está calentando es porque realmente Dios está a punto de glorificarse y no dejarte en vergüenza. Bendiciones.